Hola, buenas noches, ¿cómo están? Este va a ser mi pequeño aporte del parcial que nos tomaron recientemente de organización de computadoras. Eh, bueno, básicamente puse los tips que más me sirvieron a la hora de realizar el parcial. Eh, Primero, lo que deberíamos de aprender bien sería el teorema fundamental de la numeración, que bueno, mucho mucho de lo que vamos a ver, o casi todo, tiene que ver con el teorema. Acá les hice un breve resumen de lo que es potenciación. Fíjense, por ejemplo, producto de potencia igual base, potencia cero de la base, potencia uno de la base, potencia de exponente negativo, digamos, con sus fórmulas. Después acá puse las fórmulas de capacidad de representación, de rango de representación con números sin signo y rango de valores como números signados, representado en complemento a 2 con su fórmula. Bueno, el complemento 2 también lo vamos a utilizar mucho a lo largo digamos, de esta primera parte, lo vamos a utilizar mucho. Tenemos también el punto fijo, vamos a ver también punto flotante de simple precisión. El punto flotante de simple precisión se divide en tres partes, en un rango total de 32 bytes, en cual un byte va a estar reservado para lo que va a ser el signo. Digamos, si el número comienza con 0, el signo va a ser positivo, y si los dígitos comienzan con 1, va a ser negativo. O sea, ya con ver el 1 ya vamos a saber que el signo es negativo. Después vamos a tener 8 bytes para lo que es el exponente, que el exponente va a cumplir con el convenio X 127 de sesgo, ¿sí? Que acá también agregué la fórmula. Y ahí ya tenemos entre el signo y el exponente, vamos a tener 9 bytes, lo cual nos van a faltar 23, si no me equivoco. Que 23 van a ser los bytes de la mantisa. ¿Sí? Vamos a hacer la suma, las dudas. 23 más 8 más 1. 32, perfecto. 23 bytes. Va a ocupar la mantisa. Bueno, vamos a ver también pasaje de punto flotante simple precisión a punto flotante, que quiere decir de hexa a decimal, y de punto flotante a punto flotante de simple precisión, de decimal a hexa, finalizando con el teorema fundamental de la numeración, que es lo que les indicaba al principio. Vamos a ver, bueno, el primer punto, teníamos que trabajar con los anchos de representación, ¿sí? Nos da un ejercicio que para Q 0,10,0, y nosotros teníamos que buscar qué representación numérica tiene dicha Q. Entonces lo primero que podemos observar es que hay un 10 en la parte natural, ¿sí? Acá, como en el primero tiene 0, quiere decir que el número no va a estar signado. Esto lo vamos a ver en cuentas más adelante también. El 10 corresponde a la parte natural, y el 0 corresponde a la parte fraccionaria.
Entonces, como no tenemos ni signo ni parte fraccionaria, solo tenemos parte decimal en esta cuenta. Entonces, lo que quiere decir que si, por ejemplo, acá tenemos 2 a la 10, que va a ser lo que nosotros tenemos que representar, pero si tendríamos un 1 en el signo, un 10 en la parte natural y un 3 en la parte fraccionaria, tendríamos que representar un 2 a la 14, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, acá la hice más fácil para no complicarla mucho y no complicarme yo en el momento de explicar. Elegí una fácil, digamos, ¿no? 2 a la 10, que es igual a 1024. Entonces, el ancho que vamos a representar en números sin signo va a ser desde el 0 al 123. ¿Sí? ¿Por qué hasta el 123? Porque el 0 ocupa un lugar. Entonces va a ser del 0 al 1023. ¿Sí? El rango de representación de números sin signos. Y ahora el rango de representación de números con signo, yo lo que hice es lo siguiente. Yo el 1024, que es el resultado de 2 a la 10, lo divido por 2 directamente. Y el resultado que me da va a ser, primero lo pongo en la parte negativa. 1024 dividido 2 nos da 512. Entonces, como la parte negativa de los números asignados es completa, digamos, parte del menos 1 al menos 512. O sea, tiene la parte negativa representa bien todos sus números, por así decirlo. Y acá volvemos a lo mismo. O sea, ¿por qué al 511? Porque el 0 va a ocupar un lugar. ¿Sí? Entonces, en números con signo, vamos a tener un ancho de representación del 0 al 1023. ¿Por qué? Porque el 0 ocupa un lugar. Y en números signados, lo dividimos el 1024, acá los puse igual. El 1024 lo dividimos por 2. Entonces nos va a dar 502. Tanto la parte negativa va a ser del menos 1 al menos 512 y la parte positiva, el 0 nos va a ocupar un lugar, entonces va a llegar hasta el 511. Inclusive el, eh, digamos, la ecuación a lo último te dice que tenés que restar menos 1 en la parte natural, por así decirlo. Bueno, esto sería un poco lo que es ancho de representación. Ahora vamos a pasar a convertir un hexadecimal a octal. Lo primero que nos enseñó el profesor en esta parte es que el hexadecimal, tanto el hexadecimal como el octal, son números primos del 2, de las potencias del 2. Entonces, al ser potencias del 2, no es necesario que pasemos por la base 10 para representar el número, para poder llevarlo eh, a diferentes potencias. Entonces, si nosotros tenemos el hexadecimal a octal, acá tenemos esta cuenta, 53E, AC2. Acá podemos ver que está en base hexa, va a pasar por binaria hasta llegar a octal. Eh, Aparte, por ejemplo, en el parcial nos especificaba que no podíamos usar un procedimiento que involucre un pasaje a través de base 10. Así que ahí ya había que hacerlo directamente eh, pasando por binaria hasta llegar a octal. Entonces,
Lo primero que tendríamos que hacer sería eh, pasar a base binaria utilizando la sustitución por grupos de 4 en el caso de hexadecimal. ¿Por qué? Porque en los exponentes del 2 el 16 es 2 elevado a la 4, entonces agrupa de a 4. Y reemplazamos por sus correspondientes valores en hexa. Yo acá les puse la tabla de hexa, más abajo, esto. ¿Ves que podemos ver que acá está la tabla de hexa? Y acá está lo que también les indicaba. La parte binaria, podemos venir de octal a binaria y de binario a hexa. De hexa a binaria y de binaria a octal. No es necesario que nos vengamos hasta decimal. Ahora sí, cuando nos toca, por ejemplo, pasar de octal a una base de 5, por ejemplo, sí no podemos pasar por binario. Tenemos que ir de octal a decimal y decimal a base 5. Y acá en la parte izquierda están la representación de los octales, ¿sí? Que agrupa de a 3, porque es 2 elevado a la 3. Entonces, tenemos, bueno, dijimos que reemplazamos por sus correspondientes valores en hexa. Tenemos 5, 3 y E de la parte natural. ¿Sí? Que este 5, por ejemplo, lo sacamos de acá, ¿no? Obviamente. 5 es 0101 en binario. Entonces, ponemos 0101. Hacemos lo mismo con 3. Vamos con 3. 0011, el 3. 0011. Vamos con el E. Eh, tenemos que E, F, E. A, B, C, D, E, F, E. Tenemos 1110. Entonces tenemos 110. Y para la parte racional o fraccionaria, exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, tenemos que el primero es 0101, después al lado le colocamos el 3, al lado le colocamos la E, coma, porque ahora empieza la parte racional, 10, 10, 10, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, que corresponde al 2. Y cada dígito. Entonces, ahí ya lo tenemos en binario, ¿sí? Entonces, lo que hacemos acá, si dijimos que para la base hexadecimal agrupábamos de a 4, entonces para la parte octal vamos a agrupar de 3. Yo acá se los pinté un poco como para que se note un poco más. Y algo muy importante es que tenemos que ir digamos, de la coma para la izquierda, agrupando de a 3, y de la coma para la derecha, agrupando de a 3. Y no nos preocupemos si justo el último tenemos un solo dígito, porque le podemos sumar dos dígitos de cero para una mejor visual nada más, pero el cero no tiene ningún peso, ningún valor, así que, pero bueno, si en el caso de que quieras tener tres dígitos, le agregás dos ceros y lo solucionás. Eh, entonces, al reagrupar de a 3 y sustituyo, partiendo de la coma para la izquierda y luego para la derecha, como lo dijimos recién. Si me falta algún valor para completar los tres dígitos, lo hago con cero para una mejor visual. Entonces, acá qué hice yo, agarro el 110 y me voy a la tabla octal. Entonces dijimos 110, 110 es 6. Aparte hay que tener en cuenta el rango
de cada base también. Ahí nos vamos a dar cuenta que si nos estamos equivocando o no. Porque, por ejemplo, no me puede dar nunca un número en octal, un número 8, porque la representación en octal, el rango es de 0 a 7, porque acá también el 0 ocupa un lugar. ¿Sí? Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en total tenemos 8, la base 8. Pero como parte del 0, eh, eh, ocupa un lugar. O sea, y llega hasta el 7. Eso hay que tenerlo en cuenta si tenemos base cuartaria o pental también. Hay que tener en cuenta el rango siempre. Bueno, una vez que reagrupo, voy transformando los números. Entonces dijimos, tenemos 110, que 110 es 6. Entonces voy sustituyendo. 6. Tenemos 111, que es 7. Tenemos 100, que es 4. Y tenemos 010, que es 2. Esto es la parte natural. Ahora vamos a la fraccionaria. 101, 5. 011 es 3. 000 es 0. Y 010 es 2. Entonces, acá transformamos el número de, de hexadecimal a binario sin pasar por base 10. ¿Sí? Este también búsquelo en los PDF que tiene que estar. Es muy, muy, muy importante. Lo mismo que la tabla ASCII, son fundamentales en el parcial. Después tenemos, por ejemplo, que tenemos otro punto que es convertir la siguiente representación decimal a octal con 3 números fraccionarios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el número 3197,028 en base 10. Entonces, lo queremos llevar eh, a base octal. Acá tenemos que actuar diferente, ¿no? No es lo mismo que hacerlo en bases prima que en base bueno, que tienen que pasar sí o sí por la base 10. Entonces, lo primero que tengo que hacer acá en este caso es como se los puse acá. Primero separo la parte natural de la racional. ¿Sí? Entonces, tenemos por un lado 3197 en base 10 y por otro lado tenemos 0,028 en base 10 también. Que si sumo estos dos valores me da esto mismo. Entonces, pero los separo para hacerlos por separado. Y la primera opción que tenemos es ir por el camino de las divisiones sucesivas para la parte natural y las multiplicaciones sucesivas para la parte fraccionaria. Ese es el método eh, que vamos a utilizar. Por ejemplo, es el método que a mí me resultó más sencillo de entender. Y bueno, y cada cual elige el método que quiere y que le parezca más fácil. Tengo compañeros que elegían la potencia de la base como otro camino para resolver y bueno, yo no me hallaba con eso, así que nosotros usaremos el primero. O sea, pero tenemos las dos opciones, tanto divisiones sucesivas como multiplicaciones sucesivas para la parte fraccionaria y la parte natural, o por suma de potencia de la base. Entonces, acá en este caso, el resultado que nos da lo redondeamos sin coma. O sea, lo redondeamos. No lo redondeamos en realidad. Simplemente le sacamos la coma. Y no agregamos lo que está atrás de la coma tampoco. Eh, Acá lo que nos importa a nosotros es el resto. Acá lo que marqué con verde, ¿sí? Este es el resto. Y lo que es divisiones sucesivas, nosotros vamos a ir agregando los binarios, ¿sí?
eh, de abajo hacia arriba, en línea recta. Entonces, y bueno, acá yo por las dudas le puse que el rango, de vuelta con lo del rango, eh, lo que nos importa es el resto, como dijimos, que es lo que yo marqué en verde, y en este caso, al ser base 8, su rango abarca del 0 al 7, como lo comenté un poco más atrás. Y el resultado lo voy a ir dividiendo sucesivamente por la base de destino, que en este caso la base de destino es 8. Si la base de destino fuera 5, lo hago por 5. Si la base justo tocó 8. Pero bueno, se puede hacer por cualquier base de destino. Hasta que el resultado lo multiplique por 0. Una vez que yo llego a esa instancia, eh, finalizo la división sucesiva de la parte entera. Entonces, nosotros, por ejemplo, teníamos en la parte entera el 31, 3197 en base 10. Entonces lo vamos a pasar a binario. Tenemos 3197 dividido 8. Y ustedes fíjense acá que los restos, ninguno pasa del máximo del rango que es 7. Entonces vamos por buen camino. Tenemos 3197 dividido 8 nos da 399 y el resto es el resultado de hacer la resta de 3197 por un lado y hago 8 por 399 me da 3192. Resto esos dos resultados y el resto es 5. Sí o sí hay que hacer esa cuenta porque eh, diferente sería si lo estaríamos haciendo por 2, no base binaria, nos va a dar 0 o 1. No hay, no es más que eso, pero bueno, acá al tener un rango un poco más ancho, eh, quizás para estar seguro que va bien digamos, la división, yo hago esto de costadito como para asegurarme de que está bien. Bueno, y voy haciendo así con todos los resultados. Lo bajo de vuelta y lo divido por 8, me da 49. Entonces, hago 8 por 49, me da 392, menos 399, me da 7, está dentro del rango, perfecto. Bajo el 49 y así voy haciendo sucesivamente hasta llegar a el resultado 0, ¿sí? Entonces, acá divido 6 por 8, como sé que es más grande, digamos, que el divisor es más grande que el dividendo, eh, acá lo que hago lo multiplico por 0 y al 6, 6, porque 8 por 0 es 0, como lo habíamos visto en las potencias más arriba. Eh, y el 6 es 6, entonces el resto va a ser 6 menos 0, que va a ser 6. Y ahí terminó lo que es la multiplicación sucesiva. Entonces, como dijimos, los restos se colocan, los restos, todos los verdes, se colocan de abajo hacia arriba para obtener el resultado de la parte natural convertida a octal. Entonces yo voy desde el 6, 1, 7, 5, voy colocando, digamos, todos los resultados. Entonces podemos observar que la parte natural del octal nos va a dar 6175 y acá ya está en octal. Y el método que utilizamos son las divisiones sucesivas, porque también tenés que indicar qué método utilizás en el momento de realizar las cuentas. Tenés que justificar lo que estás haciendo. Bueno, ahora vamos por la parte fraccionaria. En la parte fraccionaria, como habíamos anticipado, vamos a aplicar el método de multiplicaciones sucesivas por la base de destino, que en este caso la base de destino es 8. Se lee de arriba hacia abajo
los resultados, los restos, que en definitiva van a ser el resultado en binario, y a ver, cuando lo pasamos a multiplicar por 8 sería sin el 1. Acá. Yo acá les puse por las dudas y, por ejemplo, en el segundo caso nos dio como resultado 1,792. Cuando lo pasamos a multiplicar por 8 sería sin el 1. Hay que agregarlo con 0, siempre. Entonces quedaría 0,792 o el número que haya. ¿Sí? Entonces, y nuestro resultado sería lo que tenemos antes de la coma. O sea, el primer número es nuestro resto. Vendría a ser. Entonces, teníamos 0,028, dijimos, a ver, vamos a observarlo, sí, en decimal, entonces lo multiplicamos por 8 en este caso, y nos da 0,224. Este 0,224 lo volvemos a pasar acá abajo para multiplicarlo de vuelta. Por eso son multiplicaciones sucesivas por la base de destino. Entonces, tenemos el 0,224 por 8 nos da 1,792. Y este es el caso 2, digamos lo que yo les había resaltado acá. El segundo caso nos dio como resultado 1,792. Cuando lo pasamos a multiplicar por 8 sería sin el 1, o sea, 0,792. Pasamos el 0,792 por 8 y nos da 6,336. Y acá ya finalizamos porque ya nos indicaron que teníamos que alcanzar 3 números fraccionarios únicamente. Y las multiplicaciones sucesivas se leen de arriba hacia abajo. Entonces nos quedaría 0,16 sería. Si sumamos el EM, esto ya lo tenemos en octal. Entonces si sumamos acá el resultado final sería 6.175, que es la parte natural, coma 0,16, que es la parte fraccionaria. Y ahí ya tenemos el resultado final y lo pasamos a base octal. Ahora que sigue. Bueno, en otro decía reexpresar la magnitud de alfa usando al menos 3 dígitos fraccionarios. Tenemos que alfa es, por ejemplo, 5,32 gigabit. Sería, como está con la B corta, es bit. Si estuviera con la B mayúscula, perdón, B corta no, B minúscula, es bit. Como está con la B mayúscula acá, es kilobyte. Entonces nosotros lo que tenemos que averiguar es cuánto es 5,32 GB en kilobyte. Para eso tenemos estas tablas, ¿sí? Que acá es de byte a bit o de bit a byte, ¿sí? En este caso nosotros lo que tenemos que hacer es de bit a byte. Entonces tenemos que venir por acá, por ejemplo. Acá tenemos, digamos, la tabla de múltiplos. Esta también es muy importante. Tenemos los kilos, los mega, giga y tera en binario. Los resultados. En el punto 5 decía reexpresar un número decimal eh, en punto fijo como un número hexadecimal en punto fijo simple precisión. ¿Sí? Y nos daban un número, nos daban menos 598,125, por ejemplo. Entonces,
Acá les puse que los valores